Bienvenidos a este canal del Yo Pienso al Escrito Está. El tema de hoy es contentamiento, la libertad de no necesitar más. Vivimos en una cultura que nunca se detiene. Siempre quiere más dinero, más cosas, más éxitos, más like, más placer. Y cuando no consigue eso, más vacía se siente. Pero la Biblia habla de una libertad que el mundo no conoce y es el contentamiento. No es resignación, no es mediocridad, es paz interior. Es decir, Dios es suficiente. No necesito más. Ese es el secreto que Pablo descubrió y estando preso, estando en la cárcel, y que muchos no han encontrado ni en la cima del éxito. Hoy hablaremos de eso, del gozo que no depende de lo que tienes, sino de a quién tienes. Porque el verdadero rico no es aquel que tiene mucho, sino el que no necesita más. ¿Cuántas veces has pensado que estarías en paz si tan solo las cosas fuesen diferentes? Si tu sueldo fuera de un monto mayor, si tu cónyuge te quisiera más, te entendiera mejor, si tus hijos siguieran el plan que tú trazaste, o si la vida simplemente se acomodara a tu medida. Queremos que todo se ajuste a nuestra expectativa y cuando eso no ocurre perdemos la paz. Pero hay una verdad poderosa en la Escritura que puede romper ese ciclo de frustración, porque al final cuando eso no ocurre terminamos frustrados, y es aprender a contentarse. En Filipenses capítulo 4, verso 11 dice: no lo digo yo porque tengáis escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dijo esto estando preso. ¿Cómo puede alguien estar preso en la cárcel y hablar de contentamiento? ¿Quién se va a sentir contento estando preso? ¿Qué clase de fortaleza es esa la que tenía Pablo? ¿Y cómo podemos tenerla tú y yo hoy? Este no es un mensaje motivacional, no se trata de pensar positivo, este es un mensaje totalmente bíblico. Es una invitación a descubrir que Cristo es suficiente, aun cuando la vida no lo es. Hoy hablaremos del contentamiento cristiano, qué es, cómo se aprende, cuáles son sus enemigos y por qué es uno de los mayores testimonios que un hijo de Dios puede dar en este mundo inquieto y vacío. Vivimos en un mundo que siempre quiere más éxito, más cosas. Las personas quieren más aprobación de los demás. Todo el mundo quiere brillar, quiere ser fuerte, quiere tener éxito, mucho dinero. Pero ¿qué pasa cuando eso no llega? ¿Dónde queda nuestra paz? ¿Dónde queda nuestra fe? El apóstol Pablo escribió desde la cárcel, sin comodidad, sin libertad, y aún así dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hoy vamos a explorar ese secreto. ¿Qué es el contentamiento según la Biblia, según la palabra de Dios? El contentamiento no es resignación, no es indiferencia, tampoco es conformismo, no es negar la necesidad o ignorar el sufrimiento. Contentamiento es una disposición interior basada en la confianza plena en la soberanía de Dios, su bondad y en su provisión. Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. El 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo no dice que siempre se sintió así, sino que ha aprendido a contentarse. Esa es una lección espiritual que toma tiempo, toma pruebas y mucha madurez. Pablo oró. Él comenzó su epístola y ellos con una oración para que el amor del uno por el otro abundara. Y también les dio este consejo práctico: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Él quería que se olvidaran de ellos mismos al estar ocupados por el bienestar de los demás. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva,
sino que busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria a Cristo Jesús. Bendita palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, estuvimos leyendo del verso 14 al 19. Pablo estaba seguro de la provisión de Dios sin que le importara sus circunstancias. Estaba fortalecido por el poder divino. Él les escribió una carta dándole los agradecimientos a los filipenses cuando atendieron sus necesidades. Ellos eran una iglesia pobre en Macedonia que aparentemente mandaron comida, ropa y dinero a Pablo a Roma por medio de Epafrodito. Su generosidad impresionó a Pablo y dijo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él estaba más interesado en el beneficio espiritual de ellos que en su propia ganancia material. Estar cómodo, bien alimentado y satisfecho no eran las preocupaciones más importantes en la vida de Pablo. Pablo había experimentado escasez, abundancia, había enfrentado soledad, prisiones, traiciones, necesidades físicas y emocionales. Pablo vivió el rechazo de iglesias a las que él mismo ayudó a fundar y sin embargo dijo, estoy lleno. Filipenses capítulo 4, verso 18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El contentamiento no depende de lo que tienes, sino de a quién tienes. Mire cuáles son los enemigos del contentamiento. Esos enemigos suelen estar allí y son los que estorban para tener un contentamiento y son el egoísmo. Queremos que el mundo se acomode a nuestra voluntad. Si algo no va como planeamos, perdemos la paz, nos enojamos y frustramos a nuestros seres queridos y a los demás. El otro enemigo es la codicia. Es una insatisfacción constante con lo que tenemos, con lo que Dios nos provee. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10 en adelante, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. La comparación también es otro enemigo. Vivimos comparándonos y si no también nos afecta que nos comparen con otros. Medimos nuestra vida por lo que otros tienen, hacen o aparentan. El libro de Proverbios, capítulo 14, verso 30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es el carcoma de los huesos. Olvidamos que la provisión divina se nos olvida. Es cuando dejamos de confiar en que Dios sabe lo que necesitamos. Él sabe cuándo y cómo proveernos. Nunca se nos debe olvidar la provisión divina. El contentamiento se cultiva con fe, pero fe en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Wow, poderosa palabra, bendito Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, puestos los ojos en Jesús, quien es autor y consumador de la fe. Pablo sabía que esta vida no lo era todo. Pablo sabía o tenía puesta su mirada en lo eterno, no en lo momentáneo de esta vida. La generosidad como fruto del contentamiento. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 14, muestra una iglesia pobre que fue generosa y Pablo no se enfoca en lo que recibió, sino en el fruto que eso va a producir en ellos. Mire el verso clave y es Proverbio 11, 24, 25. Capítulo 11, verso 24, 25. Dice, hay quienes reparten y les ha añadido, mas hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. En Lucas capítulo 6, verso 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que medís os serás medido. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 en adelante dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Proverbios capítulo 19, verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando el corazón está satisfecho en Dios, se vuelve libre para dar, para compartir y para confiar. El contentamiento como testimonio al mundo. ¿Qué será eso? ¿Cómo doy testimonio estando contento? Vivimos rodeados de ansiedad, inconformidad y ruido. Un creyente que vive en paz, que no vive corriendo, por más que da gracias en todo, es una luz en medio de la oscuridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, y no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Y no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate cada día con su propio mal. Es decir, Dios nos manda a no afanarnos, a no estar desesperados. Si estamos afanados, no podemos tener contentamiento. El contentamiento es posible en Cristo. Pablo termina con una de las frases más mal citadas en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto se ha vuelto como un mantra, lo han torcido hacia un mantra de soberbia y de ego algunos predicadores. No se refiere a conquistar todo, sino a soportar con paz y a mantenerse firme en medio del hambre, de la escasez o de la cárcel o de la abundancia. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es suficiente. Dios sabe en qué etapa de la vida estás, dónde te encuentras, cuál circunstancia estás pasando. Dios conoce tu corazón, tu pensamiento. Tal vez tienes poco o tal vez tienes mucho y aún así no estás en paz. Pero hoy quiero recordarte algo. Tu contentamiento no depende de lo que tienes, sino de a quién tienes. Que eso no se te olvide jamás. Cristo no solo te salvó, también es tu sustento diario. Él es suficiente. Cuando falta el dinero, Él es suficiente. Cuando se rompe una relación, cuando tu pareja te dice que no te quiere más, que se quiere divorciar, Cristo es suficiente. Él es suficiente cuando te sientes solo o incomprendido. Él es suficiente cuando nada más lo es. Si hoy estás cansado de luchar para tener el control, si estás agotado de correr tras cosas que no te llenan, haz una pausa para llenar ese vacío. Oremos. Ora conmigo. Señor, enséñame a estar contento en ti. Quita de mí el afán, la comparación,
el deseo de tener todo bajo control. Hay cosas que no puedo controlar, Señor, lo reconozco. Aparta de mí el pecado, Señor. Abre mis ojos, hazme recordar que tú estás conmigo y que si te tengo a ti, lo tengo todo. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que también lo necesite. Y si quieres seguir creciendo en la palabra, suscríbete. Aquí no enseñamos motivación barata, aquí hablamos de lo que está escrito. Nos vemos en el próximo video y que la paz de Cristo llene tu corazón. Dios te bendiga grandemente.